buenos días, un saludo muy especial a todos los amigos que nos siguen a través del programa Por la Niñez Todo TV. Hoy los saludamos desde casa, por supuesto, porque la batalla del COVID-19 la debemos ganar entre todos. Por eso quédate en casa y así juntos cuidaremos a nuestros niños, niñas, adolescentes y por supuesto a nuestras familias. Hoy es 2 de abril, se celebra el Día Mundial del Autismo. Y por eso queremos hablar en nuestro programa de hoy. Nos acompaña la psicóloga Yesel Murcia, quien ha trabajado ya hace varios años muy de cerca el tema del autismo. Y por eso, de verdad, Yesenia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este programa. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esto pues un placer hablar acerca de este tema tan maravilloso pues que nos toca también en este día. Bueno, muchas gracias, Yesel. Vamos a arrancar con algunas inquietudes y también para informarle a la ciudadanía frente a qué es el autismo. Buscamos es concientizar sobre este trastorno y lo primero que tenemos que conocer sobre el TEA o autismo, Yesel, contémosle a quienes nos siguen a través del programa Por la Niñez Todo TV qué es el trastorno del espectro autista, TEA, o bien llamado o más conocido como el autismo. El autismo es un trastorno neurofisiológico, ¿cierto? Que altera de alguna manera 3 aspectos importantes del desarrollo humano: la comunicación, el lenguaje y algunos comportamientos. Entonces esto hace que sea un espectro autista y de esta manera se le da ya pues un tratamiento cuando son diagnosticados con autismo. Bueno, muchas gracias, Yesel. Una inquietud bien que nos llegan a través de las redes sociales varias veces, inclusive es muchos padres o cuidadores quieren saber cuáles son esos indicios para identificar que nuestros niños y niñas son o tienen este trastorno del autismo. ¿Cuáles son como esos síntomas, por así decirlo, a pesar de que el autismo no es una enfermedad en sí, sino un trastorno? ¿Cuáles son esos indicios para identificar que nuestro niño puede tener autismo? Bueno, la detención temprana transcurre entre los 18 meses de edad hasta los 2 años. Aquí empiezan los papás, por lo general, en los controles de crecimiento y desarrollo o en las guarderías, a identificar ciertos patrones de conductas inusuales en sus hijos, ¿cierto? Entonces es cuando empieza la profe a decirle a la mamá o al papá: es que no me mira a los ojos, es que no me atiende, es que no interactúa con otros niños, es que no habla. Entonces ya aquí nos estamos aproximando a un diagnóstico que se debe ya entonces enrutar a la familia a que haga pues como todo un control de pediatría, de neurología, que son los que identifican inicialmente el diagnóstico. Bueno, muchas gracias, Yesel. Muchos generan algunas veces falsas expectativas frente a lo que se denomina autismo. Es decir, pueden haber algunos síntomas y los padres de familia muchas veces creer que se tienen síntomas o temas que pueden estar relacionados con el autismo. En realidad, ¿cómo y quién está capacitado para dar ese diagnóstico o cuál es esa ruta que debe seguir un padre de familia si tiene alguna sospecha que nuestros hijos sean autistas? Bueno, inicialmente nosotros escuchamos a las profes, ¿cierto? A las enfermeras, pero quien de verdad pues da ese diagnóstico serían los especialistas. Inicialmente vamos donde el pediatra y ya el pediatra pues realiza todo una remisión a los especialistas como tal, donde puede ser un neuropsicólogo que realice pruebas neuropsicológicas o el neurólogo ya con su ojo clínico inmediatamente tiene como un inventario, ¿cierto?, de ciertas conductas donde se evidencian en la consulta, inmediatamente les dan el diagnóstico. Pero esto no puede ser antes de los 2 años, tienen que esperar que tengan aproximadamente de 2 años, que ya pues hay todo un repertorio ya de conductas mostradas, pues. O sea, darle al niño hasta los 2 años para que pueda demostrar o pueda desarrollar bien cuál es esa conducta que pueda explicar que tiene autismo. De lo contrario, antes de Exactamente. los 2 años sería No, algo apresurado hablar de temas de autismo, ¿cierto? así es correcto, Natalia. Perfecto. Jessy, la otra pregunta es, ¿el autismo se puede prevenir
o específicamente cómo se explica el autismo. ¿Es un tema Bueno, hereditario, congénito, de dónde viene o una explicación científica? bueno, ese es un tema que aún la ciencia no ha logrado dar respuesta, ¿cierto? Porque si bien es cierto, en la literatura nos habla de algunas hipótesis de dónde viene el diagnóstico, aún no se tiene pues claridad. Hablan pues como de alguna alteración pues como en algunas neuronas, ¿cierto? Algunas neuronas específicas en el sistema nervioso, como las neuronas espejo, hablan también de una vacuna, hablan también de una alimentación. Sin embargo, todavía no tenemos no tenemos pues como esa respuesta. La ciencia todavía no ha logrado pues determinar si es un factor hereditario, si es un factor ambiental o si es algún factor pues como de, de las neuronas. Bueno, precisamente existen muchos mitos frente a todos estos temas y hay uno de ellos es que se dice, en el argot popular, por así decirlo, que una relación fría de los padres con sus hijos podría ser un factor de riesgo, un factor desencadenante para que sus hijos desarrollen autismo. ¿Esto es verdad? ¿No está comprobado? O cuál es esa relación entre el buen trato y lo que puedan desarrollar nuestros menores? Bueno, el buen trato en la gestación es importante, ¿cierto? Porque a partir de la gestación estamos hablando de ya un desarrollo de un ser humano. Sin embargo, esto todavía no se ha logrado asociar al autismo. Hay teorías, ¿cierto? Hay teorías que hablan de esta relación y sin embargo es respetable, pero aún no hay pues como eh, ninguna severidad acerca de esa teoría. Bueno, Giselle, ¿hay algún tratamiento para el autismo? ¿O cuál es el proceso que debe arrancar una familia cuando identifica que uno de sus hijos o un integrante de la familia tiene autismo? Particularmente les cuento, yo tengo un primo hermano que tiene autismo y es el, el grado de autismo más avanzado, por así decirlo. Es difícil para nosotros y para la familia porque no se relaciona, porque no conoce a la familia, porque no puede quedarse solo un segundo, porque no puede quedarse quieto, porque es como en sí mismo. Entonces, por eso es una pregunta bien importante y es qué tipo de tratamientos existen o es depende del grado de enfermedad o del grado de avance mejor que tenga este tema del autismo. Sí, hay algo importante que mencionaste y es el grado de cuando detectamos el autismo, ¿cierto? Bueno, el autismo, como también lo mencionaste, es por niveles, ¿cierto? Nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Y categorizando el nivel 3 como el nivel como más significativo para el ser humano porque requiere de un apoyo extenso, ¿cierto? En la vida. Entonces, cuando hablamos de tratamientos, los empezamos desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad empezamos a una estimulación adecuada en esas tres esferas, ¿cierto?, del desarrollo que están alteradas, como es ese fortalecimiento en habilidades sociales, eh, esas terapias de fonoaudiología que le podrían ayudar muchísimo también, y ese entorno, ¿cierto?, su medio, para fortalecer ciertas conductas, pues que en ellos se altera mucho. También encontramos tratamientos farmacológicos cuando ya encontramos otros temas significativos como conductas estereotipadas, como agresión, que también pueden manifestarse. Eh, También hay terapias integrales, ¿cierto? Que ahorita lo mencioné, como terapia ocupacional, como pedagogía, todo este tipo de educación que le podemos brindar a la familia para empoderarla y así también la persona pues en condición de discapacidad pueda desarrollarse plenamente pues en la sociedad. Partiendo un poco también desde la experiencia, una inquietud Giselle, y es con lo que te contaba de la persona cercana a nuestra, pues primo que tiene autismo, hay episodios ya a veces también de otro tipo de enfermedades que se desarrollan a causa del autismo, por así decirlo. Particularmente, pues, te lo cuento también, nuestro primo tiene episodios de convulsión, tiene episodios de no autocontrol, tiene episodios de algunas dificultades, entonces, de rabia, Uh -huh. de ira, de agresividad. ¿Qué episodios pueden también desarrollarse a lo largo del tiempo, luego de ser diagnosticado un tema de autismo? Bueno, hay muchos
hay muchos diagnósticos asociados al autismo que son comórbiles, ¿cierto? Es decir, que pueden nacer con el autismo y se pueden desarrollar con el autismo o se pueden desencadenar a partir del autismo, ¿cierto? Entonces hay autismo con discapacidad cognitiva o hay autismo con convulsiones, que ya eso es un tema más complejo, ¿cierto? Porque ahí sí inherentemente tiene que haber un tratamiento farmacológico para estas personas que ya su nivel de autismo y aparte de eso estamos hablando de que hay un tema también de convulsión, eso complejiza más el tratamiento pues para estas personas. Entonces se hace necesario la intervención farmacológica para disminuir ciertas conductas que definitivamente mediante psicología o mediante terapias integrales no lo vamos a lograr en ellos por el poco control que hay ya en sus funciones ejecutivas. Entonces necesitamos este tratamiento farmacológico. También hay ciertas instituciones, ¿cierto?, que logran pues como llevar a esta persona a la socialización, ¿cierto? Muchas veces las familias se quedan encerraditos, ¿cierto? Como en ellos y no logran visualizar más allá de lo que hay, pues como en una casa, ¿cierto? Entonces es importante para ellos mostrarles el mundo, o sea, mostrarles el mundo independientemente de esa condición en la que ellos están, mostrarles que hay otras cosas, ¿cierto? Que hay una caminata, ¿cierto? Que hay otras personas, como incentivarlos a esa socialización que tantos a ellos pues como que les afecta. Perfecto. Hay un tema bien importante y es aquellos niños que tengan esta condición de autismo en proporción moderada o uno de esos casos que no es tan avanzado y pueden ir al colegio, cómo incentivar y cómo motivarlos a que no sean víctimas de bullying o que no sufran esa discriminación, por así decirlo, que no solamente sufren los niños con condición de autismo, sino muchas veces aquellos menores que tienen alguna condición de discapacidad. Entonces, ¿cómo acompañar ese proceso formativo para que ellos también puedan sentirse más seguros y más tranquilos a pesar de tener la condición de autismo? Bueno, eso es un proceso muy bonito, muy maravilloso, porque ahí hablamos de una inclusión educativa, ¿cierto? Que es, vos lo mencionaste, y es formar no solamente a los niños, sino también a los docentes, porque muchas veces los docentes pues invisibilizan o no cuentan con las herramientas suficientes para tener pues como a un estudiante bajo esta condición en su aula, ¿cierto? Entonces es importante hacer todo un proceso educativo de sensibilización tanto para los niños como para los profesores, ¿cierto? Y así entonces empezar a hacer todo un ajuste razonable, hacer flexibilización de currículum para que estos niños puedan ser incluidos en escuela regular, que se puede lograr y nosotros tenemos pasos que son efectivos y que los chicos van a la escuela y que nosotros hacemos todo un acompañamiento, brindándole a la docente todas las herramientas y también a los padres y a los estudiantes. Perfecto. Ustedes de pronto o dentro de los estudios científicos, podría predecirse o podría reconocerse más o menos a quién podría afectar el autismo o simplemente es una condición que aparece y ya? O qué han pensado con respecto a eso? ¿Qué avances se han tenido científicamente? No, frente a ese tipo como de hipótesis, no, todavía no se ha logrado llegar, ¿cierto? Eso, la tasa pues es independientemente de las personas, entonces no se sabe todavía a ciencia cierta quién podría tener un hijo con autismo, ¿cierto? Hasta ahora es imposible. Bueno, ya vamos terminando. Y otra inquietud es, ¿qué tan importante es el apoyo de toda la familia para un niño con autismo? O sea, ¿qué papel juega la familia, por así decirlo, y todas las personas que rodean al niño, a la niña que tiene esta condición? Porque es fundamental el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial y cómo cada vez logramos que lo que hablamos ahora de inclusión, pues en realidad se dé no solamente en el entorno educativo, sino también en el entorno familiar. Bueno, es muy importante que la familia inicialmente elabore ese duelo, ¿cierto? Elaborar el duelo de que hay un miembro de la familia que es diferente, ¿cierto? Y que tiene una condición distinta a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados, pero que hace parte de la familia y que como tal tenemos que darle un puesto, ¿cierto? Tenemos que activarlo, así como cualquier otro miembro de la familia,
es importante que entre la familia conozcan el diagnóstico, las características, la sintomatología y el tratamiento pues que se le brinda a ellos y conocer sus rutinas, eh, salir, ¿cierto? No quedarse pues en casa, sino que hacerlo parte de todas las prácticas y rutinas, actividades que en la familia se empoderan y tienen para ellos. Y bueno, yo creo que ya, Actividades lúdicas, deportivas. sí, todo eso. Perfecto. Ahora una pregunta, pues, y teniendo en cuenta la situación y la pandemia mundial y lo que estamos viviendo, pues, ¿qué estrategias se deben tener hoy en las familias con aquellos niños que tienen condición de autismo? Pues para todos está cambiando un poquito la forma de desenvolvernos en la vida, la forma de afrontar el día a día, por así decirlo. Entonces, ¿cuál debe de ser ese proceso que deba establecerse con estos menores o con estos niños y niñas frente al COVID-19 que tengan la condición de autismo? Sí, es una situación que nos golpea a todos, es una situación que las familias tampoco estaban preparadas, ¿cierto? Entonces, gracias pues a la tecnología también que nos brinda a nosotros muchas oportunidades para no de pronto desesperarnos, es importante utilizar pues todas las herramientas que nos brinda, pues como la internet, hay muchas páginas, ¿cierto? Donde podemos implementar actividades con ellos, también podemos hacerles recorridos por nuestro barrio y he visto como alguna campaña que están haciendo con respecto al autismo, teniendo en cuenta la situación, y es pues como anudarse una cintica azul en la muñeca, tanto para él como para quien lo acompaña, para su cuidador, ¿cierto? A fin pues como de mitigar ciertas conductas de ansiedad que se pueden presentar. Es importante utilizar mucho la lúdica y el juego en el hogar, ¿cierto? Hacerlo parte pues como de los quehaceres y de las actividades cotidianas que todos hacemos en el día a día, intensificar mucho pues como la parte deportiva en el hogar, eso también ayudaría mucho pues como para mantener estable pues a nuestro ser querido. Y, y bueno, y lo más importante y es mucho amor, ¿cierto? Mucho amor, hablarles mucho, mucho cariño, contarles, porque muchas veces creemos que ellos no se dan cuenta de lo que está pasando, Eso es contarles, importante. hablarles, decirles, está pasando esto, no podemos salir, tenemos que salir por estos minutos, anticiparlo, todas las actividades que ellos, que ustedes los van a incluir y darles la oportunidad a ellos también de que tomen iniciativa para hacer alguna actividad que sea de su interés. Ahí me surge una pregunta y es, ¿contarles no incrementaría en ellos algún grado, el grado de temor frente a la situación? Porque muchas veces los padres de familia sienten que frente a un niño en condición de discapacidad, frente a un niño en condición de autismo, pues es casi que mejor no contarles un problema mundial que estamos viviendo y que no es muy común. O sea, el consejo es contarles que por qué no se puede salir de la casa, porque para ellos y para cualquier menor en situación de discapacidad, inclusive para cualquier niño, va a resultar difícil entender lo que está pasando. Para un menor en condición de discapacidad, pues lo es aún más. Entonces, qué tan importante es ese diálogo con ellos y que lo asuman de una forma positiva, más allá de asumirlo con temor o angustia y que no vaya a repercutir como en esa sensibilidad del menor. Bueno, esto lo podríamos hacer teniendo en cuenta las características, ¿cierto?, del menor. O sea, si definitivamente identificamos que haya una ansiedad, ¿cierto?, que no podemos controlarlo en casa y que hay ciertas conductas que ya se salen de las manos, entonces sí se tiene que contar. Esto ha cambiado la rutina de todos nosotros, ¿cierto?, de todos los colombianos y de todo el mundo. Y obvio, para ellos también es difícil aceptar esa situación, pero tampoco vamos a magnificar el asunto, ¿cierto? Como los niños, cuando preguntan cosas puntuales, así mismo nosotros se las tenemos que responder. Es importante contarles a ellos por la situación que estamos pasando, para eso existen ya muchos videos educativos, ¿cierto? Que nos cuentan de alguna manera muy sencilla y muy lúdica por qué no podemos salir de casa. Perfecto, Jessel. No, de verdad, muchas gracias. Finalmente, para terminar, ¿qué consideraciones nos darías o recomendaciones más bien,
frente a las familias que hoy nos están viendo que tienen algún niño en condición de autismo o aquellas familias que tienen algún niño o algún miembro de su familia con alguna discapacidad? ¿Qué recomendaciones, qué mensajes darles a todos los que nos están viendo a través de este programa de Por la Niñez Todo TV? Porque entendemos que debemos concientizar, pero también qué mensaje final dejarle a todas estas familias, Giselle. Bueno, en este momento, ¿cierto? Es un tema pues como delicado la situación por la que atravesamos y a las familias mucha paciencia, ¿cierto? Mucha paciencia, mucha creatividad es lo que necesitan ahora en estos momentos y tampoco olvidarse de los profesionales, ¿cierto? Tenemos todas las herramientas necesarias para poder brindar una ayuda, videollamada, ¿cierto? Estar pendiente del WhatsApp. Yo sé que todas las instituciones en estos momentos están con un plan de contingencia importante, donde nosotros como los profesionales estamos siempre dispuestos para atender cualquier situación crítica que se presente en las familias. Es muy importante las rutinas en el hogar, ¿cierto? Intensificar esas rutinas, utilizar cronogramas, utilizar pictogramas para ellos es muy importante. Es muy agotador y es muy desgastante porque no estábamos acostumbrados a esto, ¿cierto? A permanecer en el hogar, pero se puede hacer, ¿cierto? Se puede hacer porque las cosas son de hábitos y si nosotros somos constantes en eso, pues lo podemos lograr, pues como mitigar la ansiedad dentro del hogar y poder darles un manejo a ellos dentro de la casa. Bueno, ¿y algún síntoma de alarma frente a estos niños en condición de autismo ahora que pueda tener alguna familia frente a la situación que estamos viviendo del COVID-19 o simplemente no alertarnos y mantener la calma? O sea, ¿qué síntomas de alerta podríamos decir que la familia deba llamar a un profesional, deba llamar a un educador, deba llamar a su EPS? O sea, ¿qué síntoma pueden identificar ustedes que sea como grave, por así decirlo, y que la familia deba contactarse con algún profesional? Bueno, cuando las conductas ya se salen de control del adulto, ¿cierto? Cuando de pronto ya no tenemos un lugar de pronto adecuado para poder mantener a esa persona, cuando vemos que de pronto hay una conducta suicida, que eso es muy difícil que aparezca, pero de pronto puede suceder, y en ese momento ahí sí inmediatamente tenemos que recurrir pues como a los centros especialistas para ello. De lo contrario, pues para ellos con la palabra y con lo visual, pues nosotros podemos controlarlos muchos en casa. Perfecto. Jessel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa Por la Niñez Todo TV, donde siempre tratamos un tema de interés que tiene que ver con nuestros niños y niñas. Muchas gracias por tus comentarios, por tus aportes, por ponernos a disposición todo ese conocimiento que tienes frente al tema del autismo. Y bueno, de verdad, todos quienes nos están siguiendo a través de Por la Niñez Todo TV, pues reiterarle nuestro compromiso frente al trabajo por la primera infancia, por la niñez, por la adolescencia, y como lo decía nuestra profesional, hoy más que nunca tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser creativos, tenemos que establecer cronogramas, hacer ejercicio, ponerle tareas a nuestros menores, establecer pautas de juego, hacer uso de los medios virtuales, el internet, televisión, videos, para formar y para que el proceso formativo de nuestros menores sigan. Y bueno, les estaremos contando y estaremos hablando de otros temas a través de este programa Por la Niñez Todo TV. Muchísimas gracias, Giselle, nuevamente por tu disposición. Y bueno, recordarles que hoy el gran compromiso es quedarnos en casa y proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a toda la familia, a nuestros adultos mayores, porque hay un tema también importante, es que si bien nuestros menores hoy no son las principales víctimas por el tema del coronavirus, pues sí pueden convertirse en vectores importantes de contagio, y por eso es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos. Entonces, de verdad, Giselle, muchísimas gracias por toda tu disposición y por estar aquí en el programa Por la Niñez Todo TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos. Chao, chao.